Cultivo de cebolla parte 3. Hoy vamos a ver tecnología de cultivo, es decir, los sistemas de siembra, tanto de almácigo y trasplante como siembra directa, y además hablaremos de fertilización, riego y control de malezas. En relación al almácigo y trasplante, la ventaja que tiene el mismo es que estamos creando las condiciones ideales para una adecuada y rápida germinación por hacer un manejo racional de la temperatura, del riego y del control de malezas, permitiendo de esta forma alcanzar el objetivo de una rápida producción de plantines. Pero la desventaja más importante obviamente es el costo. Bueno, ¿en qué época se hacen los almácigos y en dónde? Va a depender esto del día, del tipo de cebolla que estamos trabajando. Si es de día corto, lo vamos a realizar en febrero o marzo en Santiago del Estero y Córdoba. Si es de día intermedio, lo vamos a hacer en San Juan y Mendoza y lo vamos a poder realizar en los meses de abril, mayo, junio. Y si es un almácigo de una cebolla de día largo, la vamos a poder realizar normalmente la hacemos en Mendoza y San Juan, y a partir de los meses de mayo, junio y julio. En esta época es cuando más almácigo se realiza, especialmente en la provincia de Mendoza, donde la mayoría de la producción tiene como tradición producir almácigos de cebolla. Acá estamos viendo una almaciguera hecha en bordos al boleo, es decir, en canteros, perdón, al boleo, con las desventajas que yo voy a obtener plantines muy desparejos y voy a alcanzar altos porcentajes de descarte. Esto quiere decir que con un potencial de cosecha de plantines de 1000 para trasplantar voy a elegir solamente unos 400 o 500. La forma de siembra ideal sería tanto en líneas transversales para poder acceder a control de malezas, o de esta forma vemos un crecimiento bastante uniforme, no hay tanta competencia entre plantas. También lo podemos hacer en líneas longitudinales y obviamente estos sistemas, especialmente cuando realizamos los almácigos en Mendoza, en algunas oportunidades requieren ser protegidos con túneles para evitar los daños de temperaturas extremas, especialmente las bajas, que pueden generar algún daño secundario en los plantines, como así también tienen la ventaja de aumentar las temperaturas y acortar el ciclo de cultivo. Bueno, una vez que el almácigo está terminado luego de los 90 días en Mendoza, procedemos a hacer el manejo pre-cosecha de plantines, lo regamos, la cosecha lo hacemos con pala o con máquina, depende del tamaño de esa almaciguera. Es muy importante la longitud y el diámetro de ese plantín, que debe ser de unos 6 milímetros de diámetro y una longitud de entre 18 y 15 centímetros. Plantines menores no van a tener la sustancia de reservas para poder brotar, y los mayores van a tener la dificultad que van a transpirar mucho y se pueden secar. Lo que se le hace a estos plantines es regular, podarlos por un lado, equilibrar la parte vegetativa con el sistema radicular y garantizar un buen rendimiento. Bueno, acá estamos viendo que simultáneamente con la siembra del almácigo se va haciendo la preparación del terreno con suficiente antelación a los efectos de incorporar residuos vegetales de anteriores cultivos o de abonos verdes, para una adecuada descomposición de lo mismo, y después se hace el roturado correspondiente. Y acá estamos observando un pequeño establecimiento que produce cebolla en almácigo y trasplante. Entonces está realizando la nivelación
en forma contracción animal. Desarrolla el surqueado también en forma animal con este tipo de elemento, con este surcador, es una reja con vertedera importante. Con ello se procede al surqueado a una distancia que puede variar entre surco y surco entre 50 y 70 centímetros, dependiendo además del número de líneas que vamos a trasplantar. Se efectúa el trasplante, el plantín debe estar derecho, hay que tener este cuidado de estar derecho, se trasplanta en suelo seco, observen acá la demanda de mano de obra para hacer el trasplante, los requerimientos de mano de obra, y posteriormente y en forma inmediata se debe realizar el riego, en caso de que sean acá siendo riego por su. De esta forma nosotros vamos a garantizar el prendimiento del plantín y el posterior éxito del cultivo. Lo que estamos viendo acá es una línea al costado del bordo que luego de 2 o 3 riegos y con sucesivos aporques vamos a ir alejando el surco del riego, vamos a alejar ese surco de riego, le vamos a incorporar fertilizantes y vamos a desmalezar. De tal forma que cuando está el cultivo avanzado, la línea de plantación está en el centro de ese bordo. Bueno, otra forma de producción, ya no en quintas lotes de reducido tamaño, que es donde se hacen los almácigos, sino en la medida que se va aumentando la superficie de producción, vamos a desarrollar la otra modalidad de siembra, que es la siembra directa, que tiene algunas ventajas, como ser menores costos de establecimiento al evitarse la realización de almácigos y posterior trasplante. Tiene la planta mayor vigor y sanidad por disminución de los riesgos propios de los almácigos, el efecto dumping. Se establece a bajo costo, elevado nivel de población de plantas, optimizando la relación entre la densidad, el IAF, y la producción. Y vamos a tener menor demanda de mano de obra, facilitar la mecanización del cultivo. Ahora, para hacer una siembra directa requerimos una serie de cosas que son de fundamental importancia, de lo contrario no lo vamos a poder realizar. Mayor exigencia del tipo de suelo y su preparación. Se prefieren suelos de textura mediana con estructura. Los suelos con tendencia a la compactación dificultan la emergencia de la plántula. Los suelos deben estar mullidos y limpios, los cascotes y los restos de los rastrojos van a dificultar la siembra y la emergencia de las plántulas. Las parcelas deben ser extensas de forma de que se pueda trabajar muy cómodamente con la maquinaria. Se deben evitar los lotes infectados con malezas, especialmente las perennes, por ser de difícil control. Y obviamente se requiere de una buena nivelación del terreno para asegurar una óptima eficiencia del riego y de este modo una emergencia uniforme del cultivo. Y es muy importante que la siembra se debe realizar sobre camas bien planas con equipos específicos, es decir, formadores de camas o de platabandas, como es la que estamos viendo en este momento acá. Las lluvias frecuentes durante la germinación y emergencia son limitantes por provocar compactación y erosión de la cama de siembra. Bueno, acá estamos viendo la preparación del terreno en grandes superficies para hacer la siembra directa. Acá podemos observar nivelación con sistemas láser, acá tienen el aparato, y luego la preparación del mullido con una herramienta muy utilizada que es los múltiples.
Y si tenemos problemas de compactación es muy importante en algunos casos el subsolador y en otros casos escardillos y vibradores que trabajan a relativa profundidad y rodillos que pulverizan la superficie del suelo, ¿no? Es muy importante que estos suelos tengan un porcentaje de 1 o 2% de materia orgánica, obviamente. De esa forma vamos a poder armar platabandas doble hilera. En este caso se conforma la platabanda y se siembra en forma simultánea en este sistema, con un sistema planet a chorro corrido, con las desventajas que tiene, que obliga a un posterior raleo y en superficies grandes eso es oneroso y difícil de realizar. Por otro lado, acá tenemos sistemas de siembra de precisión con aplicación incluso de fertilizantes. En la foto de abajo vemos que previamente se ha armado la platabanda y se procede a la siembra en forma de precisión con una sembradora de cinta. Y acá tenemos un cuerpo armado para hacer siembra en platabanda doble hilera con sistema planet a chorro corrido. En esta oportunidad lo que estamos viendo es la conformación de una platabanda ancha con un suelo bien mullido en la superficie para que la semilla tome rápido contacto y tenga una pronta emergencia. Y acá estamos viendo una siembra de precisión con sembradora neumática y aplicadora de fertilizante. Bueno, en relación a la fertilización, es muy importante en siembra la aplicación de fósforo para promover el desarrollo radicular con 24 kilos si yo quiero obtener 35 toneladas. Y también es muy importante hablar del nitrógeno, que no se aplica en siembra, sino luego de la siembra, en la emergencia o posterior al trasplante, dado la movilidad del mismo. En casos de hacer riego por surco se aplicarán 2 o 3 veces y en riego por goteo en forma permanente. En relación al potasio, requiere buena cantidad, pero normalmente los suelos tienen lo suficiente como para responder a las expectativas. Bueno, luego, inmediatamente de la siembra o del trasplante, es evidente que lo más importante es la aplicación del riego. Acá tenemos una modalidad. Si nosotros tenemos construcción de bordos y trasplantes, estamos viendo riego inmediato. En caso de hacer sistemas de riego por piloteo en suelos que tienen muchos desniveles, es muy importante hacer cortes y cruzar los surcos a los efectos de poder hacer una distribución homogénea del agua. Y acá estamos ya viendo la emergencia de una plántula tan delicada en sus primeros estados de crecimiento, donde fundamentalmente habíamos dicho es importante hacer las aplicaciones de riesgo, ¿no? Y a su vez es muy importante en esta época el control, en este periodo, el control de la maleza, que compite fuertemente con ese plantín que acabamos de observar. Que se recomienda hacer buenas rotaciones, además de incorporar abonos verdes que ayudan al control de maleza, pero siempre es recomendable o es necesario la aplicación de herbicidas de preemergencia como también de postemergencia, que nos garantizan y nos dan absoluta seguridad de cultivo y en realidad en siembra directa son muy utilizados. Bueno, acá estamos viendo el desarrollo de cultivo en sus primeras etapas, va avanzando en su crecimiento.
y hasta que adquiere un desarrollo importante. Acá vemos la producción en platabandas anchas, esto en 4 hileras, en 6 hileras. Obviamente que acá ustedes están viendo que vamos a tener una mayor índice de área foliar, una mayor producción de fotoasimilados. Es una planta que no tiene una arquitectura agresiva, por lo tanto soporta altas densidades de siembra. Acá estamos hablando de distancias entre líneas de 20 centímetros y entre plantas es variable entre los 3 o 4 o los 10, 15 centímetros en función del diámetro del bulbo que nosotros querramos obtener, que esto es lo que normalmente exigen nuestros clientes. Acá tenemos sistemas de riego más precisos, riego discontinuo por surco o por sifón para controlar la distribución del agua a lo largo del surco, y ha avanzado mucho el riego por aspersión, que tiene una serie de desventajas, pero también algunas desventajas. Es probable, tenemos que tener mucho cuidado con la humedad ambientes, aparece con frecuencia muchas enfermedades por el ambiente húmedo que va generando, por lo tanto la región debe tener climas con humedad relativa muy baja. De todas formas, el que mayor resultado da en los sistemas intensivos de siembra, es decir, con alta densidad, es el riego por goteo, que con estos sistemas, en estos lotes, con un buen manejo del agua y de la fertilización y de la maleza, podemos lograr rendimientos cercanos a los 70-80 toneladas. Bueno, luego de desarrollar el cultivo va a llegar el momento de condiciones de fotoperíodo y termoperíodo que inicia la bulbificación. Los rendimientos obviamente van a estar determinados por el número de hojas, el tamaño del número de hojas y el tamaño de la hoja, que es un indicador de cantidad de fotoasimilados que pueden ser traslocados a ese bulbo. Entonces se inicia el proceso de bulbificación. 50% de las plantas con el tallo quebrado, y de esta forma ya podemos iniciar el cultivo, la cosecha correspondiente. Bueno, hemos terminado la parte 3.